Bueno, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión número 20 de la unidad de aprendizaje, electricidad y electrónica. El día de hoy vamos a ver la práctica número 7 para que podamos analizarla. Voy a empezar a compartir primero la práctica y la revisamos. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la práctica 7, que es esta que van a desarrollar en esta semana, tiene que ver con la introducción al concepto de los circuitos digitales. Esto es la sesión del día lunes. Nosotros vimos los comportamientos básicos de las compuertas lógicas que se utilizan en electrónica, como son la compuerta NOT, AND, OR, XOR y NAND, si mal no recuerdo. Si no las vimos, pues aquí las podemos checar, o el próximo lunes ya complementamos eso junto con algo que se conoce como álgebra booleana para poder tener mayor comprensión del comportamiento de los circuitos digitales. Entonces, la introducción da una breve explicación de lo que es un circuito digital, que están encapsulados en estos circuitos integrados de 8 patitas, los cuales vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tienen que hacer en la práctica? Bueno, hoy voy a trabajar con los primeros dos circuitos, que es ensamblar la compuerta NOT. Ustedes la tienen que ver ahí ensamblada. La compuerta AND, vamos a comprobar que las compuertas en los circuitos integrados estén haciendo el funcionamiento, y ya el resto de la práctica ustedes lo tienen que desarrollar. De acuerdo a lo que se dejó, pues tienen que tener su multímetro, una batería, el protoboard, los circuitos integrados. Son 5 los que se pidieron en la lista, que son el 74LS04, que equivale a la compuerta NOT, el 74LS08, que es la compuerta AND, 74LS32, que es la compuerta OR, 74LS86, que es la compuerta XOR, y 74LS00, que es la compuerta NAND o NOT AND. Dos LEDs de diferente color, 4 resistencias de 1 kilo ohm, un interruptor deep switch, varios cables para terminación Caimán y varios cables de terminación DuPont. Eh, Dice, nota, investigar las hojas de datos de los dispositivos o los datasheet que vienen ahí en cada uno de los integrados del 74LS04 para utilizarse en la práctica y ver cuáles son sus características. Entonces, paso número 1, vamos a comprobar la compuerta NOT, que equivale al circuito integrado 74LS04. Dice aquí, realiza el siguiente circuito en la tablilla del protoboard. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos nosotros saber, jóvenes? Primero, vamos a armar, vamos a armar el circuito, y ahorita vamos a ver qué ocurre con el mismo y vamos a ver cómo está el comportamiento dentro de un dispositivo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Revisen. Mande. ¿Te escuchó? ¿No hay preguntas? De mi parte no, profesor. Gracias. Ok, gracias. Perdón, es que pensé que querías preguntarlo. ¿Sale? Entonces voy a quitar la práctica y vamos a ensamblar el circuito para que veamos cómo se comporta. Lo que yo requiero que hagan en la práctica, jóvenes, es, primero, van a tener los valores teóricos, esos ya los conocen. Es la entrada, cuando entra 0, tiene de salida un 1. Cuando entra un 1, tiene de salida un 0. Lo que ustedes van a hacer es del circuito, que van a ver ahorita cómo se ensambla, colocar la entrada y su voltaje y la salida y su voltaje para ver cómo se está comportando ahí nuestro circuito digital. Aquí dice nota, en el reporte debe colocar la foto correspondiente al circuito armado. De igual manera se comprobará mediante el video la realización y comprobación del circuito. Ahí lo voy a validar yo. ¿Vale? Entonces, todas las 5 compuertas ustedes van a armar, bueno, de los primeros dos circuitos, que es la compuerta NOT y la compuerta AND, viene descrito el circuito.
Para el caso de la compuerta OR en adelante, que es el paso 3 en adelante, ustedes tienen que proponer el circuito, pero pues es basándose prácticamente en el de la compuerta OR y las mismas combinaciones que tienen que hacer. Entonces ustedes tienen que dibujar el circuito, comprobar que efectivamente está haciendo la validación de las compuertas y colocar los voltajes que se encuentran en cada uno de los valores, ¿sale? Para cada uno de ellos, eso lo tienen que hacer para la compuerta OR, XOR y NAND, por favor. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Yo solamente en esta práctica voy a tomar estos dos circuitos, armarlos y para que ustedes vean que efectivamente se está comportando como es el circuito. ¿Vale? Lo dejo de compartir. Ok, entonces ahí ya estamos viendo el circuito integrado. Aquí yo tengo, no sé si se alcanza a apreciar, o se ve muy borroso, que este es el 74LS04. ¿Sí lo alcanzan a ver? Perdón, ¿sí lo alcanzan a ver? Por lo regular viene en la parte de arribita, Queda está chiquito, más o pero menos. ¿Vale? Sí, se ve un poco borroso, ¿no? igual si lo pone en pantalla principal, profe, estaría mejor. Ay, pero ya lo dejé en la pantalla principal. Ahorita nada más salen ustedes, dejemos. Vamos a modificar aquí para que se vea solamente en grande. Ahí ya lo ven mejor. Yo sí, profe. Pues Sí, lo que queremos es que se vea sí, como profe. pantalla completa mi participación. ¿Sí lo ven así? Sí. ¿Cuál nos dijo que era, profe? Perdón. Este es el 74LS04 que equivale a la compuerta NOT. Entonces, el circuito integrado, estos que ustedes tienen ahí que adquirieron, tienen dos, tenemos que ver cómo conectarlo y cómo vamos a trabajar con él, ¿sale? Primero, la referencia es principalmente una muesca o una pequeña muesca que tienen en la parte de aquí. A partir de ahí, nosotros tenemos que identificar de acuerdo a la hoja de especificaciones dónde se alimentan. Por lo regular, la alimentación positiva o el VCC va en la patita número 14. Estos circuitos integrados empiezan a contarse las patitas a partir de la muesca, el que está aquí viendo por arriba a su mano izquierda. Entonces sería la patita 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego arriba 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces es un circuito integrado de 14 patitas, ¿sale? En donde la patita 14 por lo regular es la que se le alimenta con la parte positiva. Entonces le voy a poner aquí un cable para alimentar a la parte positiva. Eh, yo por lo regular, si se fijan, nuestras baterías que nosotros utilizamos son de 9 volts. La hoja de especificaciones me pide a mí que la alimentación de este circuito integrado sea de 5 volts. Entonces, para poder ajustar esa carga de voltaje, puedo hacerlo de dos maneras. Una sería, por ejemplo, colocando una resistencia que fuera equilibrando el voltaje. Puedo utilizar una resistencia de 1 kilo ohm, como la que hemos estado utilizando en clase, y esa resistencia de 1 kilo ohm colocarla, o la otra, que bueno, fue la que yo pedí de resistencias, es colocar un potenciómetro y el potenciómetro regularlo de tal manera que equilibre a los 5 volts de alimentación. Entonces, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo aquí, jóvenes, es colocar el positivo
¿Sale? Mi parte positiva de mi circuito, no alcanzan a ver ahí, ¿sale? Con la parte positiva de la fuente, todavía no lo he energizado, no le he colocado valor. Entonces ahí va el positivo y el negativo, que es el otro extremo, lo voy a colocar de manera directa hacia la parte negativa de mi circuito. Entonces, por lo regular la pata número 7, que es esta de aquí, es la que va al negativo o lo que se conoce como tierra. Entonces, voy a tomar esta parte de aquí y ahí estoy conectando a negativo mi circuito. ¿Sale? Entonces ya lo tengo positivo y negativo. Muy bien. Entonces, ya con esto, el circuito integrado 74LS0 74LS004, que es la compuerta NOT que estábamos viendo, que vamos a ver ahorita, ya estaría configurado para poderlo conectar. Entonces, yo aquí voy a tomar las puntas del quinto. Yo aquí ya tengo el negativo colocado, ya tengo el positivo y de acuerdo al diagrama de especificaciones, la patita 1 es la entrada para la parte de mi compuerta NOT y la patita 2 es mi salida. ¿Vale? Voy a hacer eso colocando ahorita una entrada a través de la compuerta que habíamos visto, el dip switch, que es el que ustedes deben de tener aquí, que también viene solicitado en la lista de materiales, que es este circuitito que viene aquí, que realmente más que circuitos son unas compuertas que ustedes de manera manual pues van modificando, ¿no? O sea, van moviendo con la mano y van levantando, abriendo o cerrando. ¿Sale? Cuando yo lo tengo en sentido de on, lo que estoy generando es un corto, similar a lo que hacía el relevador. Entonces lo que estoy generando ahí es un corto y estoy dándole continuidad a todo el cable. Entonces lo que yo voy a probar, por ejemplo, vamos a hacer primero un ejemplo de que la compuerta esté funcionando en orden, sin esta conexión, y ahorita vamos a validarlo con la otra. Ahora, lo que a mí me piden a la salida es colocar un LED para poder validar ese comportamiento. Entonces aquí tengo el LED, ese LED me dice ahí que pega la salida para que yo lo pueda ver, ¿vale? Si lo pueden revisar, está colocado ahí en la salida de la segunda patita, en la patita número 2 va la salida del LED y en la entrada es lo que voy a ver, cómo se está comportando, ¿vale? Vamos a colocarle la alimentación a nuestro circuito, para lo cual pues yo en la batería que tengo aquí le voy a colocar un cable positivo y un cable de positivo y un cable negativo y voy a alimentar con eso nuestra fuente. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Vamos El bien, LED, profe. la parte positiva es la que va al segundo pin, ¿verdad? Y la negativa Sí, se va al negativo del proto. sí es correcto. Sale la parte positiva al pin de salida y la parte negativa hacia el proto para que esté polarizado. Entonces yo le puse unos cables Caimán, positivo y negativo. Del otro lado le pongo unos cables DuPont del lado del Caimán. Ahí a ver si se ve ahí está. ¿Sale? Y ya nada más energizo la parte positiva. ¿Vale? Y voy a energizar la parte negativa. Vamos a ver que se esté dando bien la configuración. Parece que sí. Vamos a ver. Checarlo. Este de aquí. Si lo tengo yo todo listo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo compruebo de manera rápida que efectivamente se está generando el comportamiento de mi sistema? ¿Sale? Bueno, para poderlo hacer de manera rápida, se supone que ahorita mi circuito voy a medirle los voltajes, voy a desconectarle primero esto, vamos a medir los voltajes, tienen que cerciorarse que su circuito este, su circuito sí se esté alimentando.
Quito la pila para que podamos ver el multímetro, que el multímetro me indique que efectivamente le está llegando el voltaje que requiere mi circuito integrado. Entonces, en la función de voltmetro, yo ahí lo tengo. Voy a polarizar mi circuito. Ya está ahí alimentado. Y yo lo que voy a medir, jóvenes, es la patita 14 respecto a la patita 7. Y me marca que está en 4.76 volts. ¿Sí se alcanza a ver el dato? 4.76. Sí. Muy Profe, bien. Dime, entonces si yo veo ahora, aquí ya tengo alimentado mi circuito integrado. Ya lo tengo completamente alimentado. ¿Vale? Ya está conectado. Y entonces solamente vuelvo a comprobar que tenga los 4 volts. ¿Vale? Veo en la primera patita, me marca 1.22 volts, que está ahí, está como, es un voltaje interno que está presentándose, que es natural, pero me marca ahí 1.22 volts, ¿sale? Que es interno de capacitancia interna del circuito integrado. Ahora, si yo quiero validar que esto se convierta en un cero, ¿sale? Tendría que hacer que esta patita fuera directamente a tierra. ¿Vale? O sea, voy a tomar un cable que voy a colocar ahí en la patita número 1, es un cable amarillo, y lo voy a conectar esta patita al negativo. Y miren lo que ocurre. ¿Vale? Como hay un pequeño voltaje de entrada propio del circuito integrado, entonces por eso es como si tuviera un 1 a la entrada, y por eso está apagado mi LED. Pero en cuanto yo aterrizo o cuando yo pongo a cero realmente esta patita, colocándola eso en el voltaje, aquí en el negativo, ¿vale? En ese momento mi patita se vuelve cero y la salida es 1. Con esto, jóvenes, yo ya estoy comprobando que efectivamente el circuito integrado está funcionando dentro de mi circuito integrado, conectando la pila, ajustando a través de la carga de voltaje con una resistencia para que no le dé un voltaje mayor. Se le puede dar una mayor alimentación, pero pues recuerden ustedes que va a perder un poco la vida útil del dispositivo. Entonces así estoy comprobando la tabla de verdad. Ahí tengo un 1 con un voltaje que está en la patita 1, el propio interno del circuito integrado, y aquí lo tengo con 0, cuando pongo la patita en 0. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? no, profe. ¿No? Bueno, ahora lo que voy a hacer es conectar el dip switch que viene aquí. Y lo que voy a ver es, por ejemplo, si yo le conecto esta parte de acá. Al negativo, ¿sale? Entonces ya con eso, yo aquí lo que estoy haciendo es nuevamente el mismo efecto. Estoy colocando ya en la salida la entrada que va a estar recibiendo mi circuito. En este caso, como lo tengo con encendido, ya hay continuidad entre todo el cable hasta tierra y por lo tanto estaría en cero. Si yo ahorita conectara la alimentación, ahorita está desconectado el negativo, se va a encender el LED. Vamos a hacerlo. Y ahí aparece encendido, ¿no? Ya que le conecté la alimentación de ambos lados. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar con el dip switch o con esta compuertita de aquí? Bueno, validar que si yo le muevo la primera, si yo subo la primera patita, que es la que tengo aquí, la paso a apagado, se va a apagar efectivamente mi LED. ¿Sale? Entonces vamos a ver si ahí alcanzan a ver. Ahí sí lo ven. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo puedo apagar? Pues muy sencillo, solamente hago esta parte de aquí ¿cómo se llama? Con la parte del multímetro, con la punta del multímetro y ya, lo muevo hacia un lado. Entonces ahí estaría
cuando tengo un 1 colocado, tengo un 0 en la salida, y cuando tengo un 0 a la entrada, tengo un 1 a la salida. ¿Sale? Que es lo que estoy presentando en este circuito. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Profe, para el LED no Chale. es necesaria una resistencia, no se puede quemar o así No, está bien. el voltaje es de 5 volts. Por lo regular, los LEDs, si te fijas, sale muy encendido, ¿no? Aquí se ve muy encendido el valor Sí, del LED. también preguntaba. Puedes ponérselo por protección sin problema. Igual de 1 kilo ohm, no hay afectación, no te preocupes. O sea, por lo regular Ah, sí te aguanta. Porque la salida es de 5 volts. Qué bueno que me dices. Vamos a ver la salida del lado de la compuerta. Ya lo voy a poner aquí en el LED y tierra. ¿Se alcanza a ver el multímetro? No. Mira, ahí está. ahí ya se ve. Ahí se ve. Muy bien. Mira, sale 1.9 volts, que es lo que está consumiendo el LED. ¿Sale? Pues realmente te va a dar el voltaje de salida. Si yo lo quito, por ejemplo, y tomo igual nuevamente, como está encendido ahorita, está abierta la compuerta. Mira, voy a tomar de aquí al negativo. El negativo pues, puede ser hasta la otra patita que tengo. 4.38 volts. ¿Vale? Entonces, realmente está consumiendo el voltaje el LED de lo que requiere. O sea, a mí la patita solita de salida me da 4.38 volts, que son prácticamente los 4.38 volts que yo tengo desde la patita de entrada. O sea, me lo pongo bien. ¿Sale? 5 volts. Entonces, sería una caída de voltaje chiquita interna y te da los 4. ¿Sí se alcanzó a ver? Sí, profe. Muy bien, pero sin problema, si quieres se la ponemos, por ejemplo, para que veas. Lo único que va a disminuir es un poquito la intensidad de mi LED, pero el funcionamiento sería el mismo. Mira, entonces ya bajó la intensidad, ¿vale? Entonces ya disminuyó, pero sigue siendo la misma. Sí pueden hacerlo, o sea, no hay problema. Pueden colocar una resistencia a la salida y luego a LED, y ya de ahí lo pueden validar ustedes. Bueno, jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien ahorita. Por mi No, parte no, muy bien. profe. Muy bien, entonces te digo, ya apóyense en el circuito que viene en la práctica. ¿Sale? La ventaja de estos circuitos es que pues prácticamente estamos trabajando con un voltaje fijo de 5 volts, y ya en función de eso ya nada más es medir los voltajes a la salida. Si te fijas, ahorita yo medí del LED la caída de voltaje en el LED. ¿Sale? Ahorita como yo tengo una resistencia, recuerden, la salida me daba 4.38 volts. Entonces esos 4.38 volts se van a distribuir entre la resistencia y el LED. ¿Sale? Por lo regular el LED es fijo, es de 1.29, ¿no? Que era lo que nos mostraba. Pero vamos a ver ahora, colocando la resistencia, que efectivamente se tengan esos voltajes. Primero voy a hacer la medición del lado de la resistencia. A ver, la resistencia me dice que tiene 1.1 volt de caída. Y luego el LED 1.8. O sea que estoy consumiendo 2, 3 volts prácticamente entre la resistencia y el LED. ¿Sale? Si yo midiera solamente de la salida, que es lo que voy a hacer ahorita, la salida al negativo, ¿sale? Me está marcando una caída de voltaje de 1.20, eso no es la salida. De acá, 2.94, que es lo que habíamos visto ahorita, ¿no? La suma de caída de voltaje tanto en la resistencia como en el LED. ¿Sale? Y si yo quito los dos elementos, me va a subir a los 4 volts, que es la misma alimentación que está recibiendo. Entonces vamos a quitarlos, tanto LED como la resistencia. Y yo ahora voy a medir solamente la pura patita de salida respecto a tierra. Ahí está, respecto a tierra. Ahí deja tu uno de tierra. Ahí está.
4.38. Ay, perdón. Estoy mis manos estorbándoles. Ya, 4.38 volts. Una disculpa. ¿Vale? Entonces ya ahí, jóvenes, nosotros estamos validando que efectivamente. Ahora, si yo activo el voltaje, ¿sale? O sea, ya moví la patita de este lado de acá, la cambié de posición. Vamos a ver cuál es el voltaje que me da la salida. 0.017 volts, o sea, ya cero prácticamente. Ahí nuevamente, perdón. ¿Sale? O sea, de 4.38 cayó a 0.17 volts, que es el valor nominal que presentan este tipo de circuitos integrados. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo con el circuito integrado 74LS08, que es la compuerta AND. ¿Sale? Voy a colocarlo en el proto y vamos a hacer la misma configuración para que ahorita comprobemos cómo son las entradas y salidas de ese circuito. ¿Vale? Recuerden que ese circuito 7408 es el circuito AND solito, y tiene dos entradas y una salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la patita uno y 2 son los valores A y B de entrada, y la patita 3 es la salida C. Entonces estamos hablando que tiene prácticamente cuatro compuertas AND distribuidas. Allí en las hojas de especificaciones viene descrito cuál es cada una de las patitas, cuáles son las patitas de entrada y cuáles son las patitas de salida. Nosotros ya por experiencia sabemos que pues la patita uno y 2 son de entrada de una compuerta AND, la patita 3 es la salida de esa compuerta AND, la 4 y 5 son las entradas de otra compuerta y la 6 es la salida. Y así para el otro extremo, ¿vale? Entonces voy a ensamblar el circuito. Mientras lo voy a poner aquí en la pantalla con compartiendo la práctica para que ustedes lo vean, ¿vale? En lo que aquí lo voy ensamblando rápido para que ustedes lo revisen. Entonces esto ya está. Tienen que comprobar esto que acabo de hacer. Los valores de entrada, de salida y sus voltajes que tienen de manera práctica, medido con el multímetro respecto al voltaje. ¿Vale? No se les olvide que deben de colocar la foto del circuito y de todas maneras yo lo voy a validar con el video. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta. Ahí en la tablita en la tabla 2, profe, en la entrada va a ir igual 0 y 1. Sí, ahí pondrías el equivalente de 0 y 1, pero ¿qué voltaje te daría? Sin problema. Ok, ¿Vale? Entonces, de ok, cuenta, tú profe. pondrías entrada 0, voltaje. A mí me había salido ahorita. Le va a poner 0 cuando tú pongas la patita a 0, como el caso de aquí. ¿Sale? Y la salida te va a dar ya el voltaje que tengas. Si pones la resistencia y el LED, tienes que tomar la suma de voltaje de los dos. Puede que te diga como ahorita 2.38, y si le quitas el LED y la resistencia, te pueden marcar los 4.38 como lo vimos. ¿Sale? Entonces puedes tener cualquiera de esos dos voltajes, ya es positivo. Entonces ya equivaldría al 1 de salida del circuito integrado. No habría problema. Porque, o sea, no esperen que les va a dar forzosamente los 5 volts, ¿no? Sino que va a haber una carga, una caída de voltaje, tanto en la resistencia como en el LED, y es lo que tienen que reportar. O, si no lo colocaran, les va a dar los 4 volts. De todas maneras, ustedes tienen que corroborar lo que sí les dé los 5 volts de salida, como un uno, que equivaldría a un uno. ¿También? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Dejen ensamblar el circuito, permítanme.
Listo, con el nuevamente voy a mostrar aquí ahora. Voy a quitar a dejar de compartir pantalla y prendo la cámara para que puedan ver el circuito cómo está. ¿Sí lo ven? Se perdió ahí. Listo, ahí está. Entonces, la configuración es muy similar respecto a las alimentaciones, ¿sale? En cuanto a la ubicación de la alimentación positiva y la negativa. O sea, la negativa va en la patita número 7, la positiva en la patita número 14 y de ahí se hace la alimentación. A diferencia del circuito NOT, el circuito NOT solamente tiene una entrada y una salida. La compuerta AND tiene dos entradas y una salida. Por eso van a ver ustedes que el LED está conectado a partir de la tercera patita hacia tierra. Le voy a colocar igual nuevamente la resistencia, solamente para efectos de ver la intensidad, y ahorita se la quitamos. Y ahí es donde nosotros vamos a tener nuestras conexiones. Para comprobar de manera rápida, solamente sería colocar los cables que tenemos así directos a cero y ya ver que se está teniendo ese comportamiento. Entonces voy a colocar esta aquí y la resistencia de salida va aquí para acá. ¿Vale? Ya tengo la salida. Ahora yo lo que quiero es tomar las entradas. Recuerden que la compuerta ANT me dice que si las dos entradas son negativas, ahorita voy a tomar este cable verde que viene aquí, lo acabo de colocar en una entrada y lo voy a colocar al 0. ¿Vale? Lo voy a colocar al 0 también. Voy a tomar un cable morado, este cable morado lo voy a colocar en la segunda entrada y también lo voy a colocar en 0 acá. Lo voy a poner juntitos. ¿Vale? Ya con eso ya tengo al menos básicamente para comprobar que mi circuito está funcionando. ¿Sale? Entonces ya con esta configuración yo ya tengo, va el LED, va la salida va a tierra y del otro lado tengo mis dos entradas. Mis dos entradas van positivo y negativo, se ve un poco borroso, ¿eh? ¿Ya se ve nítido? Sí, ¿eh? Ok, Sí, profe. ok. Entonces ahí están mis dos entradas, que ahorita las estoy colocando acá, que van a 0. Estoy poniendo la entrada 0, 0. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es jugar con estas. Cuando es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 1, 1 va a ser cuando yo desconecte las dos. En ese momento tendría que encender mi LED. ¿Vale? Entonces voy a hacer la conexión ya de alimentación y la prueba por parte de mi circuito para ver que está realmente efectuando. Y ya ahorita nada más hago la configuración con el Deep Switch para que veamos el mismo efecto y puedan ustedes comprobar los voltajes de su circuito. Ahorita es una comprobación rápida para ver que efectivamente la compuerta está reaccionando a la lógica que debe de tener. Procedo a alimentarlo, ahí está en 0, 0. Se alcanzan a ver, ahí están. Entonces ahí está, por ejemplo, el 0, 1. Sigue apagado mi LED. Sigue apagado mi LED. Lo regreso. El 1, 0. Ahí está. Sigue apagado mi LED. ¿Sale? Y sigue el 1, 1. Esto sería desconectarlo. Entonces ven que yo ya tengo. Recuerden que tiene un pequeño voltaje de 1.2 volts. Ya con eso es positivo. Entonces ahí yo tengo mis dos entradas a 1, 1. Y ven que el LED ya está reflejando ya el encendido. Si yo pongo solamente un 0, con un 0 que yo ponga, se apaga automáticamente. Si pongo los dos, sigue apagado. De acuerdo a la lógica de la compuerta AND, con un valor que sea 0, en ese momento la salida va a ser 0. Si los dos valores son 1, automáticamente la salida es 1. Los dos valores tienen que ser verdaderos para que la salida sea verdadera. Entonces, con esto es, digo, jóvenes, una comprobación rápida que ustedes pueden hacer en su circuito para validar que efectivamente están ejecutándose.
Lo mismo les recomiendo cuando estén haciendo la práctica para la compuerta OR y la compuerta AND y la compuerta XOR. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Voy a configurarle el dip switch para armar el circuito como vendría el de la práctica y lo podamos ver nosotros. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, no sé si vi bien, Sí. pero uno puede desconectar las dos entradas. Sí, porque acuérdate Ojo. que con 1, vamos a ponerlo para que lo veas. Con 1, tú lo que vas a tener ya va a ser un pequeño voltaje de entrada en el sistema. Acuérdate que ahorita en el anterior, en la NOT, cuando yo lo tenía completamente desconectado, tenía ahí un voltaje, que era como de 1.2 volts, que es interno del circuito integrado. En cambio, cuando yo lo conecto a tierra, prácticamente tengo 0 volts, por lo tanto está apagado. Mira, lo voy a hacer. ¿Vale? Voy a desconectarlo. Primero voy a desconectarlo. Mira. Todo. Ahí tengo un 1, ¿sale? Si te fijas. Voy a medir no sé qué será. Aquí está desconectado los dos cables que había puesto en la entrada. Y voy a mostrarles el voltaje que se está presentando en las dos entradas. Que es un voltaje pequeñito, pero que es propio del circuito integrado. Entonces, voy a medir el primer voltaje de la entrada 1. Ay, le hago para separarlo bien. ¿Sale? Voy a ponerlo entrada 1 respecto a tierra. Me da 1.21 volts, ¿ya ves? Luego si lo pongo con la entrada 2, me da 1.21 volts. Les repito, es un voltaje que viene interno del circuito integrado. Entonces ya cualquier valor positivo que detecte vale 1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la conexión a tierra? Le voy a colocar 1 aquí, ¿vale? Ay, perdón. Voy a colocar el cable aquí en la entrada 1 y lo voy a mandar a tierra. Bueno, primero se apaga, ¿no? Ahora lo que quiero medirles es el voltaje que está ubicado ahí. ¿Vale? Les enseño. Acá. Y van a ver que el voltaje tomando esa patita respecto a tierra es 0. ¿Sale? En cambio en el otro lado, en la otra patita, sigo teniendo el voltaje de punto 20, ¿sale? Está ahí. Pero sigue habiendo un voltaje positivo, entonces sigue contando como un 1 para la parte de mi circuito. ¿Sale? Entonces ahí sigo teniendo presentes los voltajes y los voltajes siguen presentándose como tal. Ahora lo que voy a hacer, como les comentaba, es armarlo. Ahora, si yo lo desconecto perdón, si yo desconecto ahí tengo nuevamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Por ejemplo, voy a pasar el otro a negativo, ¿vale? Voy a pasarlo a tierra. Y medir que el voltaje efectivamente es 0 para que pueda tener el comportamiento de mi circuito. Está ahí en 0, ya lo cambié a la otra entrada, que sería en este caso la entrada 1, y voy a tomar el voltaje de medición en esa posición. Me marca que es 0. En la otra compuerta, en la otra patita, me vuelve a marcar 0.20 volts. ¿Sale? Les repito, este voltaje pequeñito y el voltaje de 1.0 volts cuando está desconectado es un voltaje interno del circuito integrado. ¿Sale? Si de todas maneras ustedes le conectan un voltaje positivo, como lo voy a hacer ahorita, se van a dar cuenta que se va a seguir presentando y lo vamos a poder ir viendo, visualizando, que está el 1 y el 0, el 0 y el 1, etcétera, hasta que yo tenga 1, 1 para que pueda tener una salida positiva. ¿Vale? Entonces, ¿sí ya quedó un poquito más claro? Sí, profe. O sea, como quien dice, si lo conecta a positivo, le va a dar nada más voltaje. Sí, exacto. Nada más te va a dar más voltaje, pero como va a seguir siendo positivo, va a cumplir la función de compuerta antes. ¿Vale? Eso se sigue Ah, ya. presentando. Sí, gracias, profe. Órale. Sí, de nada. ¿Vale? Bueno, entonces voy a pasar a configurar el dip switch para las entradas y ustedes puedan ver cómo configura el 1 y el 0 ahí en el dip switch y eso lo voy a ver reflejado en el lado de la salida.
¿vale? Entonces, permítame tantito, voy a mientras compartirles la presentación y les pongo dentro de la cámara lo que lo armo y ya lo ven ahorita ensamblado para que vean que con qué conecté. ¿Dudas de aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. En el circuito que tiene ahí, noto que tiene LEDs. ¿Es necesario que nosotros los pongamos? O sea, de la Se entrada. recomienda que los pongan solamente para visualizar el comportamiento de las compuertas. O sea, como para que vean, sí, si pongo 1, 1, sí me da la salida. O sea, es una cuestión más visual. Pero si realmente me dieran los puros voltajes, con eso, porque lo que pide la práctica es voltaje, o sea, a lo mejor que lo hagan rápido en la primera configuración y después ya los quiten, no habría mayor problema. ¿Sale? Sale, profe. Solamente que se colocan para referencia visual, para que ustedes vean que lo que está ocurriendo ahí realmente es eso. Yo, por ejemplo, ahorita voy a colocar por práctica y por tiempo, voy a colocar solamente le da la salida y vamos a ver el comportamiento de cómo voy manipulando yo las entradas y salidas, 1, 1, 1, 0 y así, y ver que efectivamente se está llevando a cabo el circuito, ¿sale? Y que ustedes vean la combinación 1, 1, 0, 1, 1, 0, que ven en el LED que se está realmente llevando a cabo ese comportamiento. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. Yo nada más tengo como una inquietud, profe, Sí, dime. en los siguientes incisos, ya que Ujú. creo que mencionó que teníamos que proponer un diagrama. Sí, En- puedes apoyarte en este diagrama, por ejemplo, en este de la compuerta AND. Ujú. Tú puedes prácticamente dibujar lo mismo, nada más que en lugar de dibujar la compuerta AND, dibujas el de la compuerta OR, la XOR y la NAND. No hay problema. Nada más es ponerle el Entonces, simbolito que corresponde. entonces nada más sería Sí, como que cambiar el módulo, ¿no? exactamente. El Ok, módulo. ¿Vale? Sí, no es tan elaborado que se hagan muchas conexiones, no. Es apoyarse en estos, por eso no lo pongo, para que ustedes como que de tarea o en la práctica repliquen el circuito con otra salida de compuerta. Nada más para que ustedes lo vean. Digan, ya, entonces lo que nada más necesitaba yo es cambiarle el módulo, como bien lo dices, y ver que pues el comportamiento del circuito en la parte externa sigue siendo el mismo, para poderlo validar. ¿Vale? ok, profe, muchas gracias. Sí, a eso me refería. En un segundo, ya me lo ensamblo para que lo vayan viendo. Y les explique cómo están las compuertas. Dame un segundo, ya nos acabamos. Muy bien. A ver, voy a mostrar cómo está el circuito. Voy a
dejar de compartir pantalla para que se amplíe. Muy bien, jóvenes. Miren, yo tengo acá de este lado las entradas. Vamos a ver si la cámara me deja verlo. ¿Sale? Tengo las entradas, que son ese cable amarillo y morado. Esos cables de amarillo y morado van a ir del otro lado al dip switch. ¿Sale? Aquí yo lo tengo activado. ¿Vale? Bueno, aquí está en cero. ¿Vale? Ahí está mi dip switch. Ahí están las dos patitas en cero. Y la salida del otro extremo, tengo otros dos cablecitos. En este caso son dos cables verdes que van a ir aterrizados al cero. ¿Vale? Entonces aquí yo los tengo ya a tierra, como tal. Entonces lo que yo necesito ver es que cuando yo manipule las patitas de este lado, con las combinaciones, me genere mi compuerta lógica y medir los voltajes que yo obtenga ahí. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Recuerden, espérenme, déjenle tomo foto para mandárselas ahí en la plataforma. Listo. Entonces ahorita en un ratito subo las fotos a la plataforma. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Déjenme buscar un ángulo que se vea más o menos las patitas y que ustedes vean la manipulación. Estos tengan cuidado porque luego el deep switch se... ¿Cómo se llama? Se zafa. Entonces, yo lo que voy a hacer, si lo alcanzan a ver. Sí, profe. Lo pongo bien. Que me deje verles bien el comportamiento. Sobre todo lo que quiero que vean es el comportamiento de las patitas. Déjenme ver. Y la salida. Creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Un poquito mejor. Entonces, yo estoy aquí en 0, 0, jóvenes. Por ejemplo, ahí voy a hacer la combinación 0, 1. ¿Sale? No tengo activado porque es la compuerta AND. Luego voy a poner la 1, 0. Regreso al 0. 1, 0. ¿Sale? Y ya tenía yo la 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y ahora voy a colocar la 1, 1. Y se prende el LED. ¿Sale? Entonces yo con esto ya estoy comprobando el comportamiento de mi compuerta en mi circuito integrado, el 74LS08, que es el que corresponde a la compuerta AND. Las mismas combinaciones tienen que considerar ustedes con los circuitos que son la compuerta OR, XOR y NAND. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces solo tiene que prender el LED cuando las dos compuertas están abajo, ¿verdad? Sí, cuando estos están aquí, que equivaldría a colocar 1, 1. Ajá. ¿Vale? Eso sería lo mismo que colocar 1, 1 en las entradas. Y ustedes lo que tienen que hacer es medir los voltajes, ¿vale? En esas entradas. Ahorita yo lo que voy a hacer es medirlo para ver cómo se están comportando. ¿Cómo lo hago? Bueno, puedo tomar este de aquí y el 0. Ay, perdón, no se ve. O sea, la compuerta que está ahí, la patita de la compuerta, ¿vale? Y la puedo hacer con la patita 7. ¿Sí se ve? Se ve 1.19. Ay, se ve mucho cablerío. Ahí le voy a poner primero que vean ustedes el voltaje que se presenta, que es el de 1.19. ¿Vale? Y ahorita voy a poner aquí abajo la cámara para que vean cómo estoy midiendo. ¿Vale? Ahí me marca un 1 en la patita 1 y un 1 en la patita 2, igual de 1.19 volts. ¿Vale? Ahora voy a ver aquí cómo lo estoy midiendo. Aquí para yo medirlo, nuevamente voy a poner la punta positiva. A ver, creo que ahí se va a ver mejor. La punta positiva en medio del DuPont.
Si lo alcanzan a ver. Y la punta negativa de mi multímetro en la patita BNS, en la patita 7. Ay, perdón, ahí no se ve. Sería el negativo en la patita 7. ¿Vale? O sea, así yo puedo medir, porque yo sé que esta patita 7 pues es la Tierra, y de ahí puedo tomar la medición respecto a la patita de entrada de 1.19 volts. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, ¿esta práctica cuándo se entrega? Disculpe. Esta está programada para el próximo, ay, no recuerdo si la dejé martes o miércoles. Creo que la dejé para el martes. La dejé para el martes porque el miércoles ya no hay clases. ¿Vale? Pero si quieren Ok, la puedo profe. ver el miércoles sin problema. Nada más que el miércoles creo que es 24. Ah, no, el miércoles es 23. La puedo dejar para el miércoles 23. Sin problema para que sea la semana completa. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Sí, ahorita lo checo ya para terminando la sesión. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, jóvenes, pues el objetivo, les digo, de la práctica y del día de hoy es que vieran cómo se conectaban, cómo se podían ensamblar los circuitos, cómo podían manipular ustedes sus integrados, y ustedes ya en la práctica les tocaría hacer lo mismo con el circuito 74LS00, 74LS32 y 74LS86, que son las compuertas NAND, o sea, not and sería el negado de esta, ¿sale? Cuando el negado, ¿qué quiere decir? Que cualquier combinación tenga 1, va a estar el LED apagado, ¿sale? Y la otra es la compuerta OR, que cuando tenga al menos uno prendido va a estar prendido, y cuando tenga los dos apagados va a estar apagado, ¿vale? Para que lo puedan comprobar ustedes ya en la práctica. Y no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Sería todo por la sesión de hoy. ¿Sale? Profe, una pregunta. Sí. ¿Nosotros vamos a usar álgebra booleana para hacer algún circuito con las compuertas? Sí. Sí, con estas compuertas que aquí tenemos, vamos a la siguiente clase, que es la del día lunes. Yo voy a explicar el álgebra booleana y leyes de Morgan. Entonces, con estos circuitos podemos cubrir muy bien y completar muy bien la demostración de las leyes de Morgan. ¿Vale? Entonces ahí lo vamos a ver, y ahí vamos a ver que efectivamente se cumplen. No necesitan comprar más circuitos. Con estos que tienen ya se pueden cubrir, porque si mal no recuerdo se requieren como 3 compuertas por cada uno. O sea, 3 AND, 3 OR, 3 NOT, así. Y esas compuertas ya las tienen. De hecho, la NOT creo que son 4 en el integrado que llevan, y por los demás son 4 por cada una de las que llevan, pero solamente se requerirían 2 o 3. ¿Vale? Entonces sí, vamos a ver álgebra booleana la siguiente clase. Ahí voy a ver leyes de Morgan. Y la práctica número 8 sería la comprobación de las leyes de Morgan, pero esa práctica ya sería para regresando de vacaciones. Ok, profe. Aunque yo la dejaría programada, y si quieren, pues en un rato en vacaciones hacerla, pues sin problema. Para que la entreguen, si no, de todas maneras sería para regresando de vacaciones. Sí, está bien, ¿Vale? profe. Profe, Muy nada más una última duda. claro. Eh, para cada módulo vamos a hacer la misma tablita Sí. de la Sí, que 2, viene ahí ¿verdad? en la práctica. Ajá. Sí, el objetivo de esta práctica es que nada más ustedes confirmen que sus compuertas son como la teoría que contrasta con la práctica. O sea, cuando yo tenga un 1, 1, para esta compuerta es 1. Cuando tenga 1, 0, 0, 1, 0, 0 es 0, ¿no? Para las otras, como el caso de la OR, cuando tenga 1, 1 es 1, cuando tenga 0, 1 es 1, cuando tenga 1, 0 es 1,
y cuando tenga 0, 0 es 0. El objetivo es que comprueben que las compuertas lógicas, pues, cómo funcionan físicamente. Ya la siguiente práctica, que son leyes de Morgan, ya ustedes van a ver que hay ciertas propiedades en la lógica digital que les permiten hacer alguna optimización de los circuitos, ¿sale? Y eso lo vamos a ver en la siguiente práctica. Pero se debe de medir los voltajes para cada Sí, configuración, por ejemplo, 00, 01 exacto, y... Ok. sí. Sí, exacto, porque por eso le puse al ladito de la tabla cuál es el voltaje que te daría. O sea, cuando te dé 00, 01, como ahorita vimos, me daba 1.2 volts en las salidas, ¿no? Para el 1. Pero también me puede dar, colocándole el LED y la resistencia, te puede dar 3.2, 2.8. Lo importante es que vean que el voltaje se está presentando ahí en sus compuertas, ¿sale? Y que efectivamente con el deep switch que tengo aquí, si yo hago la configuración 00, 01, etcétera, en las entradas me va a dar el comportamiento de la compuerta que voy a analizar, ya sea la AND, OR, XOR, la NOT, y la OR, ¿no? O sea, todas las que van a analizar, que son 5 compuertas para esta práctica, ¿vale? Sale, profe. Gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Con toda confianza. Eh, no, no, profe, ya lo estaba haciendo conforme lo iba diciendo y sí, sí quedó. Sí, sí te funcionó. Sí, Muy bien. Perfecto. Bueno, pues igual es nada más complementar las otras compuertas para que ustedes vean el comportamiento de la lógica ahí en ellas y eso es lo que tienen que reportar, ¿vale? Para que vayan preparando ahí sus prácticas con sus compañeros. Entonces, si no hay alguna otra duda, pregunta, ya concluiríamos la sesión del día de hoy, ¿sale? Y cualquier cosa, pues ya saben, ahí me pueden mandar mensaje en Teams o por mensaje en plataforma, por correo electrónico. ¿Sale? perfecto, Perfecto. profe, Bueno, muchas jóvenes, si no gracias. hay alguna otra duda, les agradezco mucho que tengan buena noche. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe, Igualmente, Espero profe. igualmente. cuídense, hasta luego, que estén bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes, cuídense.